¿Qué tal? Me da mucho gusto verte el día de hoy. Hoy te voy a hablar sobre el segundo episodio o el segundo capítulo en esta serie de videos en la que estamos abordando la historia del LED desde sus inicios, desde los orígenes más primitivos de este dispositivo. Y es que en el video anterior abordamos el origen del carborundo o del carburo de silicio, el descubrimiento que hizo el químico estadounidense Atkinson, y que por medio de diferentes pruebas, por medio de combinar diferentes elementos, llegó a crear, ¿sí? Llegó a crear este material casi tan duro como el diamante, pero que tenía propiedades eléctricas muy interesantes, y es que se comportaba como un excelente conductor. Entonces, el día de hoy, en el capítulo 2 de esta serie, vamos a descubrir cómo es que el carborundo o el carburo de silicio produjo brillo, cómo es que se convirtió pues en el primer LED de la historia. Así que sin más, comenzamos. Presta mucha atención a este segundo video de la historia del LED. Y hay que remontarnos al año 1907. Y vamos a mencionar a alguien muy importante en el mundo de la eléctrica y de la electrónica. Estoy hablando del padre de la radio, del italiano Marconi. Y es que Marconi trataba de rodearse de la gente más brillante de la época, de los ingenieros a los que les gustaba experimentar más, a los que esa mente curiosa los hacía estar innovando y estar haciendo constantes inventos y experimentos. Entonces, uno de los ingenieros que se incluyó en el equipo de trabajo de Marconi, en la compañía de Marconi, fue el ingeniero británico Henry Round. Y este era un ingeniero eléctrico tenaz, un ingeniero que le gustaba mucho experimentar y que decidió trabajar para Marconi para encontrar mejorías en las señales de radio. Entonces, un día, mientras él trataba de mejorar las señales electromagnéticas, que al final de cuentas eran las ondas de radio, que si no conoces las ondas de radio y cómo se comportan, cómo funcionan, tengo un video, una serie de videos de hecho, sobre el espectro electromagnético, y ahí nos metemos a fondo en las ondas de radio. Así que te recomiendo que lo veas porque pues te va a resultar muy interesante y te va a ayudar en parte a entender conceptos de los que vamos a manejar el día de hoy. Si no lo has visto o si ya lo viste, de todos modos, continuamos. Entonces te estaba comentando que Henry Round estaba haciendo experimentos para mejorar las señales de radio y se le ocurrió trabajar con un dispositivo que en ese tiempo se le denominaba Cat's Whisker, que quiere decir bigote de gato. ¿Qué viene siendo el bigote de gato? Es un detector de señales de radio. ¿Cómo funciona? Te preguntarás. Bien sencillito. Todo parte de una antena. Y es que la antena era necesaria pues para recibir esas señales electromagnéticas, esas ondas de radio. Posteriormente la antena era conectada a un pequeño alambre, un alambre muy delgado, de ahí el nombre, bigote de gato. Yo nunca he visto de cerca un bigote de gato, pero supongo que son muy delgados, entonces de ahí el nombre de ese pequeño alambre que iba conectado o hacía contacto con una pieza de carborundo o de carburo de silicio. Aquí Round lo utilizaba como un diodo rectificador, que después vamos a ver más a detalle y más a fondo cómo funciona el diodo rectificador. Pero en sí lo que hacía el diodo rectificador era convertir la señal, las ondas de radio, que obviamente era corriente alterna porque tiene subidas y tiene bajadas, las convertía el diodo rectificador, el carborundo, en corriente directa que fuera en una sola dirección. Por así decirlo, rectificaba la señal.
Después de esto teníamos una salida, en este caso en un auricular, en el que las ondas de radio, esas ondas electromagnéticas, pasaban a ser señales eléctricas que posteriormente causaban vibraciones en los auriculares y se convertían en sonido. Teníamos como salida sonido. Lo que quería Raun era pues mejorar las señales de radio, hacerlas de mayor calidad, hacerlas más eficientes. Y empezó a trabajar con esto. Empezó a trabajar con el cat's whisker, con el bigote de gato. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí pasó algo muy importante en la historia del LED, porque el carborundo se quería utilizar como diodo rectificador, pero como sabrás, tiene esas propiedades semiconductoras de las que te hablé en el capítulo anterior, y cuando este ingeniero británico conectó, cuando le proporcionó alimentación, cuando le proporcionó corriente eléctrica, se creó un pequeño brillo, sí. Se creó una luz amarilla que marcaría el inicio del diodo emisor de luz, del LED. Se podría decir que Henry Round en ese momento, por accidente, había creado el primer LED. Un LED muy primitivo, sí, pero al final de cuentas, un LED. Entonces, fascinado por su nuevo descubrimiento, pronto documentó lo siguiente. Documentó que este era el primer material que había emitido luz por medio de una señal eléctrica o de una corriente eléctrica controlada. Había descubierto el fenómeno de la electroluminiscencia. De esto te voy a hablar en siguientes videos, así que ahorita no te quiebres la cabeza, pero sí, Henry Round había hecho de forma accidental, como te comenté, el primer diodo emisor de luz, el primer LED, a partir del carborundo. ¿Qué pasó después? Que no generó gran interés para la ciencia y para la tecnología en esa época. Tuvieron que pasar casi 20 años para que esto se volviera a retomar. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente capítulo. Entonces, el día de hoy vamos a llegar hasta aquí vamos a dejar el segundo capítulo con el gran descubrimiento de Henry Round, en el que se descubrió brillo en el carburundo, brillo en el carburo de silicio. Espero que te haya gustado mucho el video del día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos la próxima. Hasta luego.